y entonces se cae en todo un juego donde posteriormente se pasa, a estas personas se les convence, digamos, inclusive hay trata que surge a partir de anuncios de modelaje, ¿no? Donde se les invita a personas de, no, pues tú puedes modelar y no sé qué, ¿no? Y cuando caen en este lugar se les secuestra, se les canaliza a otros lados. Es muy común que, por ejemplo, de México se transfiera a algún otro país una persona que por trata, inclusive por venta de órganos, que también está muy relacionado con esto, ¿no? Y ya posteriormente pues también se anuncia, se venda, se canalice, se cheque toda esta cuestión. Por eso es toda una línea y por eso de hecho en la actualidad es muy difícil canalizarlo como un delito porque implica toda una red de factores. En México pues existen muy pocas investigaciones abiertas al caso, de por sí pues sabemos que el sistema judicial como que no ayuda mucho en en estas cuestiones y entonces gran cantidad de los casos que se denuncian pues no pasan. Creo que hay un antecedente por ahí, pero es meramente relativo, pues tomando en cuenta que pues es toda una red y se tiene que comprobar, ¿no? Entonces pues es muy difícil tratar con el tema de trata, porque la cuestión es que se requiere un análisis muy profundo que podemos ver, digo, es muy visible en las calles, podemos ir allá afuera y checar, por ejemplo, niños prostituyéndose por el Metro Hidalgo, inclusive en colonias que podríamos considerar de clase alta, como son la Condesa, como es la Roma, donde también se ve esto, Tláhuac, donde pues es claro y visible este fenómeno, y personas que, por ejemplo, que ahora se dedican a la prostitución y vivieron trata, ¿no? Y en la infancia eso es muy común, tristemente, que viven trata y entonces pues a partir de todo esto se dedican a la prostitución ya en la edad adulta, pues porque eso es lo que conocen, ¿no? Mira, me parece que nos estás dando información muy interesante y muy importante para poder saber cuáles son los mecanismos en los que las personas entran a las redes de trata. Tú nos decías que puede ser por amenazas, por seducción, que tiene que ver con el establecimiento de una relación. Entonces, ¿nos puedes platicar un poquito más cómo es este camino en el que entran las personas? Digo, creo que en el caso de las amenazas es un poco más claro, ¿no? Como decías, se hace el contacto por redes sociales, empieza el chantaje, entonces poco a poco las personas van entrando en este camino. Pero en el caso de estos procesos donde se seduce a la víctima, ¿qué es lo que sucede? Mira, en muchos de estos casos también, por ejemplo, está el contacto por redes sociales o inclusive de persona a persona, donde, por ejemplo, de persona a persona puede darse en un antro, en algunas cuestiones, sujetos que esperan afuera de las escuelas inclusive, donde establecen una relación directa con las personas, con mujeres, con niños, y entonces lo que se hace es que se establece una relación, pero donde hay un contexto amoroso, generalmente relacionado con el amor romántico. En este contexto lo que se hace es que se crea una ilusión en la persona de que, pues bueno, voy a hacer algo por él. Hay películas que inclusive lo ejemplifican, pero en esta cuestión lo que pasa es que como se están manipulando a la persona de esta forma, se crea la ilusión que plantea el sujeto y entonces acceden a estos mecanismos a partir de la seducción, donde se ilusiona a la persona que, no, esto estoy haciéndolo por amor a él. Él me está pidiendo que lo haga, entonces lo voy a hacer porque lo amo. Y ya posteriormente puede inclusive continuar este delirio durante mucho tiempo, si es que lo podemos llamar delirio, porque en realidad pues ya está estipulado y se está aprovechando de una persona menor, en donde una estructura de personalidad pues es muy diferente, no está realmente estructurado, entonces se puede tomar esto de la mano, ¿no? O inclusive se pueden dar cuenta después, pero a veces ya es muy tarde, a veces ya se está viviendo en una situación donde pues es mera esclavitud, no se puede salir de ahí solo por disposición propia, o inclusive pues ya se cae en un fenómeno de enajenación a partir de toda esta cuestión. Ok, estoy anotando lo que me estás diciendo. Sí, no te preocupes. Mira, me parece que esto que nos dices es algo muy importante porque hay muchas personas que nos están escuchando y que pueden conocer un caso o que pueden estar a punto de entrar como decías, es algo que pasa más con cierta población vulnerable, como por ejemplo las niñas, los niños, las y los adolescentes. De repente se les acercan estos cuates, les hacen proposiciones y como dices tú, en pos del amor romántico, de verdad que hacemos muchas tonterías, ¿no? O sea, creo que por lo que he leído hay un proceso de convencimiento, entonces la persona dice, lo voy a hacer temporalmente y por amor.
¿no? Claro. Y de repente pues ya no es ni por amor ni por temporal y ahí te quedas hasta que alguien llega y te apoya de alguna manera, ¿no? Sí, inclusive nos podríamos arriesgar a que creer que la persona hace esto por amor y entonces va a creer que la otra persona va a cambiar por ella y la va a sacar de esta cuestión. Y eso no va a pasar. No, meramente no, digo, son personas que tienen, las personas que hacen eso son personas que ya tienen toda la estructura hecha, es decir, que ya tienen como toda esta manipulación y ya obtienen una ganancia a partir de eso. Probablemente la persona que manipuló, digamos, al niño, a la niña, al adolescente, no lo vuelva a ver en la vida. Porque probablemente lo canalice a otro lado, inclusive lo lleve fuera del extranjero. Es muy común que personas en el extranjero compren otras personas a partir de medios ilegales o del mercado negro. Entonces pues pasa toda esta cuestión. Realmente es pues es muy estructurado, por eso es que funciona, como también el narcotráfico en ese sentido dado. Sí. Así de estructurado estamos hablando, digo, no es una cuestión sencilla, no es una cuestión que pase solo porque sí. Para las personas que nos están viendo de otros lugares, tanto de México como del mundo, les quiero platicar que hay ciertos lugares de la Ciudad de México donde es muy sencillo ubicar a las personas que se dedican al trabajo sexual, que como ya nos dijiste, no es lo mismo que ser víctimas de trata, pero que tiene de alguna manera una relación una cosa con la otra. Cuando las vemos, algo que destaca mucho es que tienen rasgos indígenas, no todas, pero sí es común ver chicas con estos rasgos mexicanos típicos. Claro. Entonces, también me gustaría que abordáramos un poquito esta situación de la, ¿cómo llamarlo? ¿Migración? Bueno, que traen a las chavas a la Ciudad de México. Sí. Y que hay algunos estados de donde vienen con más frecuencia que otros. ¿Nos puedes decir cuáles son? Por ejemplo, Oaxaca es un estado donde esta situación de vulnerabilidad es muy común. Muchas personas indígenas pues pasan por la Ciudad de México a partir de toda esta cuestión porque se les convence que van a tener un trabajo aquí. Por ejemplo, muchos casos donde creen que van a venir a ser meseras, donde creen que van a venir a ser actrices, si hablamos de algo más aventado, o inclusive donde creen que van a venir a trabajar en casas. Es muy común en el sentido dado que creen que van a venir a ser trabajadoras domésticas. Sin embargo, pues se les engaña, se les deja en casa, se les encierra y a partir de esto se crea una manipulación. Esto en el caso específico de las mujeres, ¿no? Que es el sector más en una situación de vulnerabilidad más amplio en este sentido. Sin embargo, cabe considerar que no solamente ellas viven la trata, también los niños, generalmente se secuestra a los niños y a las niñas de estas poblaciones donde, pues bueno, el niño sale, no se sabe dónde está y mucho tiempo después se da por perdido, mientras que entra en un sistema como este. Por ejemplo, Chimalhuacán, recientemente nosotras nos enteramos de un caso donde había una casa donde secuestraban niños y los explotaban. En Chimalhuacán, que eso está en el Estado de México, muy cerca de la capital del país. Exacto, y que nos hace tomar conciencia de que pues las cosas no están tan lejos como uno cree. Digo, la trata no pasa en Oaxaca solamente, no pasa en Chiapas solamente, no pasa en digamos, en Veracruz, en Tlaxcala, en Colima, sino que también pasa pues en estados que no creemos. Por ejemplo, en la Ciudad de México, que creemos que está la seguridad y que a partir de todas las políticas que se manejan creemos que pues estamos libres de ellos, pues para nada. Querétaro también ha estado incursionando en ese sentido cuando se cree que es un estado muy seguro, pero en realidad también incurren en estos. Hay mucha evidencia de que ha habido trata allá, ¿no? Inclusive recientemente podemos ver como casos más amplios de trata en personas adultas, como es el caso reciente del cierre de Table Dance, ¿no? Estos establecimientos donde se empezaron a cerrar por parte de una política de gobierno con trabajo conjunto con CTA, en donde se empezaron a cerrar todos estos lugares y se empezó a detectar el fenómeno de que muchas de las personas que estaban ahí son explotadas, ¿no? Sexualmente. Muchas vienen del extranjero, se les trae aquí, se les explota, se les vende, bajo la condición de que pues tal vez puedan obtener un trabajo digno, por así llamarlo, ¿no? Y sin embargo se les manipula para esto y se les encierra y se les trata en condiciones meramente inhumanas, aprovechándose de su condición. Inclusive en esto podemos hablar y pensando en poblaciones indígenas, como comentabas hace rato, podemos hablar del caso de los hombres, por ejemplo, en específico. Varios estudios aquí en México demuestran
que varios de los hombres que son explotados por trata, por explotación sexual, todas estas cuestiones, son chavos que vienen a trabajar aquí. Inclusive hay un estudio que muestra cómo se les canaliza desde la central de San Lázaro, la que se conoce como la central de Tapo, donde se les detecta, una persona se les acerca, les ofrece trabajo y pues estas personas acceden, ¿no? Ya posteriormente se dan cuenta de esto y pues se sienten avergonzados y ya no regresan a sus comunidades porque caen en explotación sexual. Y es una situación pues muy bien manejada por parte de las personas que hacen esto. Es simplemente pues un trato meramente inhumano en donde se le manipula a la persona para que tenga estas cuestiones. Por lo que acabas de decir, podemos decir como una de las primeras, no conclusiones, pero sí una de las primeras cuestiones que estaba saltando, es que es un problema que tiene que ver con pobreza y marginación. Así es. Inclusive si lo vemos ya en cuestiones de discriminación, pues también, porque hablamos de discriminación hacia las mujeres. Por ejemplo, en la actualidad muchas personas trans también están cayendo en trata y explotación sexual por meras cuestiones de discriminación. Ok, a eso íbamos, ya la pregunta que ya había puesto el señor productor Israel Mondragón en el teleprompter, bueno, en el prompter que tenemos aquí, porque tenemos un gran prompter. ¿Qué tiene que ver este problema de la trata y la explotación sexual comercial con la discriminación? Ya nos dijiste como un primer panorama de las chavas trans, de las mujeres. ¿Nos puedes abordar un poquito más el tema? Pues claro, mira, en un sentido dado, muchas personas que terminan cayendo en estos puntos, pues son personas que caen en situaciones de vulnerabilidad y son discriminadas inclusive por su propio núcleo familiar. Uh-huh. Digamos, una persona que se dedica a canalizar en cuestiones de trata no va a buscarse cualquier chava. Va a buscar una chava que específicamente pueda detectar estas necesidades. Son personas muy manipuladoras que cuestionan a fondo estas partes. Digamos, pueden detectar que en su familia hay problemáticas, que son discriminadas por su familia, que hay cuestiones de degradación, inclusive, digamos, núcleos familiares sumamente machistas, en donde la violencia es la moneda del día. Y qué mejor que alguien que me ofrezca una salida, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues puedo caer fácilmente en eso. En el caso de las personas trans es común tristemente común, mejor debería plantearlo así, por el simple hecho de que pues son discriminados desde su núcleo familiar, se les aísla, se les aleja, y entonces pues se les cierran las opciones. Digo, es una cuestión de, pues te dedicas a esto porque es para lo único que aspiras en un sentido dado, por las cuestiones de discriminación, más porque realmente no poseen otras capacidades, porque pues ciertamente las poseen, pero no las pueden visualizar a partir de un núcleo de discriminación tan latente en donde se ven obligados a caer en estas cuestiones. Que claro, muchas de estas personas lo resignifican, por ejemplo también personas homosexuales que caen en trata, ¿no? Que lo resignifican y dicen, no, pues yo caí en esto porque yo quise, ¿no? Sin embargo, no se explora el contexto detrás de eso, porque pues eso más bien es enajenación. Es un sistema de alienación, más allá del hecho de que digamos se haya querido eso, es el hecho de que se acepta y entonces se interpreta como deseo, se interpreta como el hecho de yo siempre quise esto. Claro, y como dices, no hay otras alternativas. Finalmente, me acuerdo que yo escuchaba a una persona trans diciendo, es que los caminos que tenemos son o eres puta o eres estilista. ¿No? O sea, no se nos ofrece otro abanico de posibilidades y tenemos que escoger entre esos dos, porque el contexto social, la estructura, no permite que tengan trabajos dignos, remunerados en otros lugares. Pero por supuesto, digo, hablamos de un paradigma muy latente en México. E inclusive hablamos con un sistema, podemos inclusive relacionarlo con el sistema económico mismo, porque pues hay necesidades mismas que el sistema determina para personas homosexuales, para personas trans, que obviamente las van a hacer caer en trata en algún sentido dado. Inclusive para las mujeres eso es muy común. Y es triste que el mismo sistema lo promueva a partir del hecho de que el mercado laboral te lo cierra. Te excluye. Sí, el mismo mercado laboral te va a discriminar. Inclusive personas capacitadas, digamos una persona trans que puede estar completamente capacitada en varios temas, que tiene una carrera, que inclusive tiene una maestría, puede que no sea aceptada en círculos, digamos que tenga una carrera en administración, puede que en una empresa se le niegue el derecho solo porque es trans. Y entonces, como bien decías, pues las personas caen en lo estereotipado, que podría ser estilista,
que pues es una salida, o dedicarse pues al trabajo sexual, a la prostitución, que también cabe hacer una diferencia ahí, ¿no? Porque el trabajo sexual tendría que ver directamente ya con una elección. Ujú. Y eso es muy, muy diferente y es un tema que pues tiene otro abordaje. Digamos, por parte de, en el caso de mi asociación en particular, sí tenemos una cuestión muy controversial en cuanto a esto, porque por ejemplo, también una de las sesiones que trabaja mucho esto es infancia común, aparte de nosotros. Infancia común está muy especializada en este tema y pues también ellas han determinado esto, ¿no? Que realmente hay una diferencia muy latente entre trabajo sexual y trata de personas, pero que en México, por ejemplo, el trabajo sexual realmente no se da. Es una cuestión meramente de trata, de aceptación de la prostitución, de una cuestión donde ya se vive y entonces pues se termina aceptando eso. Lo podemos ver muy claramente en la credencialización de las trabajadoras sexuales que buscan esta oportunidad, pero también hablamos de que tienen una historia donde todo empezó con trata. Entonces más bien buscan una independización, pero el hecho es que es una cuestión controversial porque realmente se elige todo esto. ¿Y de dónde surge, no? Bueno, nos vamos a quedar con esta pregunta. ¿Esto se elige? Vamos a ir a una pausa. Les recuerdo las formas de contacto. En el Twitter nos pueden escribir a Soy Factor Común o en Copre-CDMX. Les pedimos que nos hagan saber cuál es su opinión de lo que estamos platicando. También si quieren hacerle alguna duda o hacerle alguna pregunta o comentario a César, pues aquí está dispuesto a responder todas nuestras inquietudes y también las propuestas que les habíamos hecho sobre los temas que quieren que abordemos en este programa que es más suyo que nuestro. Bueno, pues regresamos, no nos tardamos nada.
Bueno, pues estamos regresando a su programa online favorito, Radio Factor Común. Estamos en la emisión número 39, ya casi finalizando el año. Y estamos platicando sobre las víctimas de trata y explotación sexual. Tenemos aquí a César, que es un especialista que nos está ampliando el panorama de las distinciones entre las personas que son víctimas de trata y las personas que están en el trabajo sexual. Hay varias diferencias y nos habíamos quedado en el punto de si realmente se elige realizar el trabajo sexual. Me gustaría que nos platicaras un poquito sobre que una cosa tiene que ver con la otra. ¿Por qué las personas que pueden escapar de las redes de trata, según lo que nos decías hace ratito, continúan trabajando en el trabajo sexual? ¿Por qué se quedan en esta alternativa? Bueno, cabe checar como este factor porque sí existen organizaciones que tratan directamente con esto. Por ejemplo, FEBIMTRA recibe muchas personas de este tipo, Infancia Común recibe personas que también vivieron trata y es triste el hecho de que en realidad al momento de que se vive trata desde pequeña, pues no se tienen otros medios, ¿no? Digamos que en el sentido dado, lo que está pasando es que este es el camino que se conoce. Pues he vivido trata toda mi vida, a veces inclusive no sé qué es trata, sino que es lo que conozco, es lo que sé hacer. Entonces inclusive se puede llegar a la vida adulta pensando que pues eso es lo que se sabe hacer, se puede salir inclusive de las redes de trata, se puede dejar el abuso, pero se termina volviendo a ¿Por qué? Porque no existe un conocimiento de otra cosa. Es decir, pues si yo me dedico a esto toda la vida, ¿quién me va a decir que eso está mal en un sentido dado? Si yo no conozco otra cosa, ¿cómo sé diferenciar qué es lo que quiero hacer, qué es lo que debo hacer cuando todo el tiempo me he dedicado a esto? Entonces es muy común que a partir de esto, si bien salí por alguna u otra cuestión, termine volviendo a esto una persona que vivió trata porque pues no conoce otra cosa. E inclusive pues los programas que existen a partir de esto para darles una especie como de oportunidad a las personas que viven trata, pues son muy cortos, no se les capacita en otras cuestiones, digamos que como esta política de dar sesiones terapéuticas de 12 a 11 sesiones, pues ahí no se va a lograr nada, porque no existe un proceso a profundidad, no se les capacita a las personas que viven tratando otra cuestión, no se les da otro acceso. Digamos que por eso es tan controversial el hecho de que en México se pueda ver otra forma, que sería ya el trabajo sexual. Es que hay una diferenciación muy marcada en esto porque la trata pues es algo muy latente en México. Las personas que por ejemplo vemos allá afuera que ejercen la prostitución, ya personas adultas que digamos ya no dependen de lo que normalmente se conoce como un padrote o un lenón, lo siguen ejerciendo pues no porque no conocen otra cosa y no es por el hecho de si hay una elección misma, pero es una elección basada en una historia de vida donde no conoces otras opciones. Claro. Digamos que elijo, pero elijo la única opción que tengo. No el hecho de que haya un paradigma más amplio, no el hecho de que yo conozca más cosas. Muy diferente, por ejemplo, bueno, también ocurre en países de primer nivel, ¿no? Podemos, por ejemplo, ir a la ciudad de Ámsterdam y ver que pues también se explota a las personas ahí, a pesar de que podríamos considerar de que pues ahí se pueden dedicar al trabajo sexual porque la mentalidad es más abierta, pero en realidad siguen siendo una red de trata. Porque siguen siendo personas que llegan y no conocen otra opción y entonces se quedan ahí porque pues no hay de otra, ¿no? En el caso del trabajo sexual, la diferencia marcada a esto es que el trabajo sexual tendría que implicar que la persona elige esto a partir de que ya tiene un paradigma de opciones. Digamos, es inclusive una meta planteada por el feminismo en cierto punto, ¿no? Que en algún momento el trabajo sexual fuera considerado como algo fidedigno, algo que las personas pudieran elegir por cuenta propia y que inclusive se pudieran especializar en ello, pero de una manera de una decisión propia. Sin embargo, pues en México, ¿cómo se va a dar eso? Digo, sí, yo por ejemplo en lo personal conozco personas que tal vez sí, pero hablamos de personas que conocen tienen otro paradigma de la vida, que por ejemplo tienen temas de sexualidad más abiertos, de personas que se dedican al performance, que personas que se dedican más que nada a temas en donde la sexualidad tiene un contexto mucho más amplio, un contexto donde hay una apertura mucho más grande, pero no podemos hablar en esa cuestión de una persona que simplemente pues no tiene otra opción, que todo el tiempo se le está enseñando que eso es lo único que puede aprender y eso es lo único para lo que sirve, por ejemplo,
porque en las redes de trata también eso pasa, que se les está degradando constantemente, se les educa por el hecho de que no sirven para otra cosa, y entonces pues ahí queda. Uh-huh. Y como decías tú, o sea, esto va unido a personas que vienen vienen de contextos de pobreza, de marginación, familias machistas, donde seguramente hay violencia, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, tienen que elegir entre lo único que conocen. Eligen entre una única opción. Exacto. Me parece que que lo que nos platicas es bastante claro. Uh-huh. Y aprovechando, me gustaría que nos platicaras también si existen estadísticas o datos sobre estos fenómenos. Existen algunas estadísticas que tratan de ejemplificar esto, de personas que se dedican a la prostitución, al trabajo sexual. Sin embargo, no hay como una diferenciación dada de los conceptos. Digamos, el gobierno pues tiene algunas estadísticas, pero tampoco es como que si fuera como muy conveniente para el gobierno hacerlas, porque ejemplificaría el problema de violencia que realmente se está viviendo y el problema de trata que realmente se está viviendo, y eso no conviene, porque pues también hablamos, por ejemplo, de casos donde hay diputados del PRI que están relacionados directamente a estas redes, ¿no? Y eso es sumamente controversial, por lo que esas estadísticas pues pueden, digamos, ser tal vez una muestra, ¿no? Pero una muestra de un problema que es mucho más amplio de lo que van a reflejar. Porque, pues, digamos, si hablamos del trabajo sexual en todo el país, pues es garrafal la cantidad de personas, ¿no? Es garrafal la cantidad de personas que se tienen que dedicar a estas cuestiones, ya por el simple hecho de que no existen recursos económicos y que tienen que aceptar situaciones de violencia contra ellas, porque pues no queda de otra. Digamos, por ejemplo, en el caso de Chimalhuacán, ¿no? Que pues muchas chavas que ven una cuestión económica donde no se les respeta, donde no tienen acceso a la educación superior, donde no tienen acceso ni siquiera a la educación media superior, pues tienen que ver alguna forma y terminan cayendo en estos paradigmas porque pues no hay de otra. Digo, pues si no tengo otra forma, si todo el tiempo estoy desvalorizada, por ejemplo en el Estado de México, donde pues hasta ser mujer es una condición de riesgo, ¿qué hago? ¿Que me dedico a otra cosa o pues caigo en estas redes para pensar que tal vez al entrar en esto estoy protegida? Okay. Para las personas que nos están escuchando y que no conocen muy bien el panorama del Estado de México, el Estado de México es el estado con el mayor número de feminicidios del país. Y además es uno de los más grandes de todo México. Así es. No sé cuántos millones de habitantes tenga, pero territorialmente es enorme y en cantidad de personas también. Está muy cerca de la Ciudad de México y de hecho hay mucha fluctuación de población entre la Ciudad de México y el Estado. Así es, y como mencionabas, pues por la cantidad de feminicidios también lo podemos determinar, ¿no? ¿Qué tantas personas que por ejemplo, en este caso tan reciente del Río de los Remedios, donde se encontraron cadáveres de mujeres, qué tantas personas de ahí no se dedicaban a la trata, ¿no? Digo, es una cuestión de pensarse, porque el hecho es pues, que también para las personas que ejercen esto, las personas que controlan todas estas redes, pues las mujeres, los niños, todo esto es una cuestión meramente desechable. No existe una cuestión de humanidad. Fácilmente los pueden desechar en algún momento o si les va bien les pueden decir, no, pues ya no trabajas aquí, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? En el mejor de los casos, pero también hablamos, por ejemplo, de chavas que se dedicaron 30 años a esto y pues ya son adultos mayores, personas adultas que pues al parecer ya no son redituables en cuanto al mercado. Y por eso vuelven a caer en esto. Digo, pues si ya tengo 40 años, ¿qué más voy a hacer? Claro. Es sumamente complicado. De hecho, pues como te comentaba antes, en la cuestión de la credencialización, pues era un movimiento que también promovían estas personas con el fin de pues tener como un cierto registro de que se está haciendo un trabajo digno y se puede solicitar todavía, por lo que tengo entendido. Sin embargo, pues también surge del hecho de que pues que quieren explicar esto, ¿no? De quieren ser reconocidas en este trabajo, pero más que nada pues por el hecho de creer que existen como beneficios extra, que a partir de una credencialización se les va a proporcionar algo como un seguro social, cuando pues realmente no, y además pues es también para aprovechar que las personas que las están explotando indirectamente como los leones pues se puedan aprovechar de esta situación porque ya son legales, nada más que pues les siguen pagando la cuota a esta persona, ¿no? Y no cambia para nada la situación de violencia que sufren, que viven, o inclusive que pues
no cambia en nada los objetivos finales de todo esto, que es la explotación sexual. Si mal no recuerdo, la credencialización empezó el año pasado. Así es. Me acuerdo que fue una nota que salió en varios titulares de que en la Ciudad de México se iba a empezar a dar credenciales para las personas que realizaban trabajo sexual. La credencialización se hace en la Secretaría del Trabajo del Distrito Federal, que es prácticamente lo mismo que Ciudad de México. Y entonces ya como con este contexto, pues hubo mujeres que fueron a credencializarse. Finalmente esto es el resultado de una lucha larga, ¿no? O sea, ya tiene una historia de mujeres que se dedican a este tipo de trabajo, que se juntaron y que exigieron tener por lo menos una credencial. Ahora que nos dices esto, quisiera que nos dijeras si hay algún tipo de beneficio. Como dices, no conlleva seguridad social, no conlleva ninguna de las prebendas que tienen que ver con servicios médicos, como lo que pensaríamos en un trabajo donde tú ya tienes este tipo de registro. ¿Cuál sería entonces el beneficio de esta credencial? Pues meramente el reconocimiento de que se ejerce este trabajo. Digamos que en un sentido dado es una lucha meramente simbólica. Digamos que se ganó pues para esto, ¿no? Para que en el imaginario de ellas se considerara este símbolo y entonces pues ya se le reconoció en el trabajo, ¿no? Pero en realidad si lo vemos desde una perspectiva gubernamental, pues ¿para qué se les concedió? Porque se puede incluir inclusive las estadísticas económicas. Digo, es muy bien sabido que cuando se requiere esta parte, por parte del gobierno, que están reportando como ingresos muy bajos y todo esto, pues el trabajo sexual se tome como esto, ¿no? Y entonces la credencialización es una forma muy fácil de hacer esto, pero en realidad no cambia la situación en la que ellas viven, siguen siendo discriminadas, siguen siendo suprimidas por el gobierno. Digo, lo podemos ver muy fácil en una cuestión muy sencilla, ¿no? Como lo es el Metro Revolución. Que está en remodelación desde hace mucho tiempo, pero tiene también condiciones muy particulares, está cerca del centro de la ciudad, pero no está exactamente en el centro y es una zona donde hay muchas personas ofertando trabajo sexual. Así es. ¿Y qué pasa? Pues también al momento de que se hacen esas construcciones, pues ese trabajo que ellas ejercían, pues se ve, digamos, suprimido en algún sentido. Y esto pues son medidas que, por ejemplo, empezó el jefe de gobierno anterior, Marcelo Ebrard. Lo podemos ver inclusive en otra situación igual de fuerte, que es la Alameda Central. Anteriormente podemos ver que la Alameda Central de la Ciudad de México pues no tenía ninguna luz. Esto que implicaba que a partir, por ejemplo, de las 11 de la noche hasta las 6 de la madrugada, personas, adultos mayores, adultos, se aprovechaban de niños sexualmente en esa zona. Niños que eran vendidos por trata. Digo, tristemente podías pasar en la madrugada y encontrarte este tipo de casos a plena, o sea, no a plena luz porque era la oscuridad, ¿no? Pero podías ver que había muchas personas haciendo esto. En una zona totalmente pública y que no tiene paredes, ¿no? O sea, es algo que está expuesto. Exacto. Y entonces, pues es meramente irónico considerando que es exactamente en el centro, cerca de, que será a 3 o 4 cuadras, está la Comisión de Derechos Humanos. Es simplemente inaudito, ¿no? Sí, enfrente está el Museo de Memoria y Tolerancia, ¿no? Exacto. Entonces cabe considerar, digo, lo que hizo el jefe de gobierno anterior es poner luz, lo que implica que se aíslan, pero en realidad solamente aleja el problema. Claro. Porque podemos seguir viendo que sigue habiendo este trabajo, por ejemplo, enfrente del Museo de Diego Rivera, que es al lado de la Alameda Central, o inclusive, pues en zonas cercanas a esto, inclusive hay hoteles que sustentan esta situación en las cercanías, ¿no? Hoteles que están ocultos dentro del mismo centro histórico y que, pues, podrían parecer ocultos, pero están a la vista de todos. Y es un problema que sigue a la vista de todos y, sin embargo, es meramente evadido o simplemente, pues, no se considera o se considera una exageración que estos temas sean tratados o simplemente no se quieren tratar. Digo, pues, si las familias no aceptan como tal estos temas, más bien lo evaden. Si vemos una familia ahí pasando por estas calles, podemos ver que si tienen niños, lo único que hacen es pasar rápido y taparle los ojos al niño.
Y entonces, ¿de qué habla esto? De que hay un encubrimiento, de que no se quieren tratar estos temas, de que el gobierno realmente no está interesado, a menos que tenga un interés económico estos temas, y que el tratamiento de estas personas pues está dejado de lado. Digo, CTA solo proporciona que entre 11 y 15 sesiones a las personas que llegan por un delito de orden sexual en este sentido, por ejemplo trata, por ejemplo violencia sexual. FEBIMTRA tampoco tiene las capacidades para recibir, inclusive algunas otras organizaciones, por ejemplo, el Refugio de Fortaleza, que recibe mujeres violentadas, también ha recibido personas que viven trata, pero pues tampoco pueden llenar toda la Ciudad de México con Fortaleza, no tienen simplemente las capacidades, y el gobierno pues simplemente lo deja de lado, y pues eso en un sentido es incurrir en un acto de discriminación por mera omisión. Uh-huh. Bueno, ahorita que ya sacaste el tema de la acción gubernamental, abordando un poquito lo que es las políticas públicas, les platico que el año pasado, si mal no recuerdo, hubo un cierre de los llamados table dances aquí en la Ciudad de México. Entonces, hubo como dos opiniones encontradas. Unas decían que la gente que estaba ahí, que lo hacía por elección, otras personas decían que estos son lugares donde hay trata de personas y que el actuar gubernamental estaba bien hecho. Entonces te quiero preguntar, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Y también, ¿qué opinas de los operativos que se hacen desde el gobierno? Mira, es que los operativos que se organizaron desde el gobierno, porque estos operativos fueron por parte de CET en un trabajo conjunto con CTA, que son personas que sí están bastante sensibilizadas con el tema, pero sin embargo no tienen como la capacidad de tratar más, porque solo se les conceden muy pocas sesiones a las personas que tienen estas cuestiones. ¿Es que CE con CTA? No, CTA. CTA, ¿nos puedes decir qué significan estas siglas? Es el Centro de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales. Ok. Está ubicado por Metro, División del Norte, creo más o menos está por ahí. Generalmente aquí caen las personas que viven trata. Ellos promovieron digamos, este trato con el gobierno para que se empezaran a cerrar los table dance. Y sin embargo, pues, podemos checar, pues, desde su trabajo de ellas, que pues las personas que están ahí, pues sí viven una situación de trata, varias son extranjeras. Desde ahí cabe cuestionarse, pues, qué está pasando ahí. Digo, ¿por qué vendría una persona extranjera específicamente a buscar trabajo en un table dance, ¿no? Ahí estamos hablando de una situación bastante compleja en donde, por ejemplo, se empezaron a cerrar todos los table dance ubicados cerca del Metro Salto del Agua, que son súper famosos, y sin embargo, pues algunos ya empezaron a volver a abrir. Se cerraron, por ejemplo, los que están en Zona Rosa. Los que están sobre Insurgentes. Exacto, los que están sobre Insurgentes, y sin embargo, quedaron varios. Y esto, si lo hablamos más directamente, pues tiene que ver con conexiones gubernamentales. Porque el hecho es que no recuerdo bien el nombre, creo que se llama el Closet o algo por el estilo. Es un table dance que todavía está abierto en la Roma y que trae personas del extranjero, pero no se cierra porque se tiene entendido que hay una conexión directa con el gobierno federal. Oh. Es decir, alguien está saliendo beneficiado de ahí. Qué raro, Ajá. Sí. Digo, para quien no me está, solamente me está escuchando, es un sarcasmo. Okay. Y entonces, pues es complejo todo ese sistema. Realmente, tú le puedes preguntar a una persona que trabaja en esos lugares y pues por mero discurso ya aprendido te va a decir, no, es que inclusive a veces van a negar que trabajan ahí. Yo venía con mi novio, ¿no? En los operativos era una cuestión muy común de, no, es que yo venía con mi novio nada más, yo no trabajo aquí. Ah, ok, ¿y qué haces con tu novio? Y ya al momento de empezar a profundizar se puede saber toda la historia que tienen detrás, de cómo las trajeron de sus países, de cómo pues las trajeron con engaños y acabaron aquí, pues no conocen a nadie, no tienen contacto telefónico, a veces inclusive se quedan con sus pasaportes. Y no pueden salir del país, ni pueden hacer absolutamente nada. Exacto, y el dinero que ganan pues relativamente no va para ellas, va para pues para quien sirven en este sentido. Por eso sigue siendo trata y pues no cambia el hecho. Realmente pues decir que esto es por elección, sí habría que cuestionarse de dónde parten para decir que es elección. ¿Realmente conocen a personas que vivieron esto? ¿O estamos afirmando esto solo para evadir el tema? ¿O solo porque desde mi postura creyera yo que esto es correcto, no? Bueno, pues vamos a ir a una pausa musical.
Todavía quedan muchas cosas en la mesa que esperamos que nos dé un poco de tiempo para que César nos las pueda aclarar. Ahorita no sé cuál canción va a poner, pero confiamos en el gusto musical de nuestro equipo. Ya saben cuáles son nuestras formas de contacto. En el Twitter soy Factor Común y Cooper-CDMX. En el Facebook Red Ciudadana por la Igualdad y la No Discriminación. La canción se llama Quiero Bailar y es de Marc Anthony. Bueno, pues ya estamos casi llegando a la recta final. No se vayan, por favor. El tema está muy interesante. Regresamos. El norte.
Del sur, al este y al oeste. Desde la Ciudad de México y transmitiendo vía internet a todo el mundo. Una radio construida por y para ciudadanos. Factor común. Un espacio con sentido de igualdad. Bueno, estamos regresando a la recta final, la última parte de nuestro programa número 39 de Radio Factor Común. Pues tú eras Marc Anthony, era Panteón Coco. Disculpen ustedes. Bueno, miren, les paso un dato de la encuesta sobre discriminación de la Ciudad de México 2013, la EDIS 2013, que se hizo en el COPRED, en convenio con Consulta Mitofsky. COPRED diseñó el cuestionario, Consulta Mitofsky hizo la aplicación y es una encuesta que tiene representación para toda la ciudad. El 86% de las personas de la Ciudad de México consideran que se discrimina a las trabajadoras sexuales. De las personas que dicen que si existe esta discriminación, 62.4% considera que se les discrimina mucho. Las trabajadoras sexuales aparecen en el lugar 18 entre los grupos más discriminados en el Distrito Federal y las principales formas en las que la población considera que se les discrimina es a través de palabras altisonantes, con golpes, por medio del aislamiento social y el rechazo. Dicho esto, pues proseguimos aquí con nuestro experto, que es César. César trabaja en una asociación que tiene una trayectoria muy amplia, que es ADIVAC, y le queremos pedir que nos platique dos cosas. Primero, ¿cuál es el camino para que las personas puedan salir de esta situación? ¿Qué tiene que ver con la segunda pregunta? ¿Cuál es el proceso que llevan las personas que ingresan a un tratamiento en ADIVAC? Y también que nos platiques un poquito más de cuáles son los servicios que dan en la asociación, qué requisitos se piden y otra información que nos quieras compartir. Ok, mira, primero que nada, pues sí habría que considerar que para salir de trata como tal es un proceso largo, no es un proceso que se vaya a solucionar, digamos, en 10 sesiones, por ejemplo, en un proceso terapéutico, sino que tiene que ver con un proceso de resignificación muy profundo, porque son personas que vivieron todo esto. Digo, hay personas que apenas lo vivieron, que estuvieron a punto de caer en esto, y pues aún así tienen que pasar por un proceso muy largo para resignificar todo lo que están viviendo, porque es una cuestión muy significativa, es una cuestión, por ejemplo, de ingresar a un mundo completamente diferente, porque si estás viviendo trata, pues estás viviendo también en otro contexto, donde es normalizada la violencia, el trato sexual, la denigración, y entonces tú ves eso como normal, y que tanto entonces tenemos que ver cómo está pasando todo esto una persona. Por eso es importante considerarlo, y que también que las cuestiones gubernamentales, que las medidas de apoyo sean mucho mayor a personas que estén viviendo este proceso, porque realmente no existen, eso cabe decirlo, no existe ninguna medida actualmente por parte del gobierno para ayudar a personas que están viviendo trata o violencia sexual, ¿no? En ese sentido, el trabajo al que se dedica DIVA, que significa Asociación de Desarrollo Integral para Personas Violadas, ACE, es el trabajo con personas que vivieron violencia sexual. En ese sentido, pues también nos estamos constantemente capacitando en otros temas, como es el caso de la trata, la explotación sexual. Recientemente inclusive hemos visto algunas prácticas para poder tratar lo que es diversidad funcional y sexualidad, que es un tema como pareciera ser novedoso, pero en realidad no lo es, ¿no? En ese sentido, pues el proyecto ya lleva 25 años. La asociación lleva trabajando tanto con niños, niñas, adolescentes como con personas adultas, es decir, a diferencia de muchas instituciones que ven cuestiones de violencia sexual, aquí también se manejan hombres, ¿no? Porque sabemos que pues las cuestiones son muy complejas también.
Y que pues muchas veces, si de por sí los hombres no quieren hablar al respecto, pues el hecho de que lleguen ya a la asociación pues es una ganancia increíble, ¿no? En el caso también pues hemos recibido a personas que viven trata, más que nada adolescentes. De hecho, hace poquito recibimos un caso de Chimalhuacán que era un chavo que estaba muy metido en estas cuestiones y que lo dejaron ir simplemente. De hecho, se aprovechaban de él en el sentido dado de que lo usaban para canalizar a otros niños. Son casos muy fuertes, realmente es muy complicado. Si de por sí la violencia sexual es un tema complicado, sí, la trata, ya meterse con eso pues es súper duro. Por eso de hecho se reconoce el trabajo de asociaciones como Infancia Común, que se meten mucho en estos temas, ¿no? La directora de Infancia Común está muy metida en esto, tiene como casos muy presentes y pues también tienen un trato muy bueno con ello. En el caso de Adivac pues ofrecemos el tratamiento también. Ofrecemos tanto ayuda legal como ayuda psicológica y también podemos ayudar en cuanto a médico, pero en ese sentido no es directamente las instalaciones de Adivac, sino que canalizamos. Y si vemos alguna otra necesidad también canalizamos a otras instituciones. Tenemos como mucho trabajo con Hombres por la Equidad, recientemente contacto con Gendes, también con Infancia Común tenemos mucho trabajo. Tratamos de ver todos los aspectos que se puedan ver en este sentido. Todas las personas que trabajan en Adivac están muy sensibilizadas con las temáticas. De hecho, ese es un requisito que se pide, ¿no? Ah, qué bueno. Y pues si no se tiene, también se les puede capacitar en ese sentido. Tenemos un diplomado, seminarios, una escuela de promotores de la no violencia, que también es muy importante, donde se trata de abordar todos estos temas. De hecho, en el diplomado se ve específicamente un módulo que habla del tema de trata. Pues danos el comercial de cómo pueden acceder a los servicios de Adivac, las formas de contacto. Claro, mira, se pueden acceder por varios medios. Tenemos, se puede ir directamente. La dirección de Adivac es en Salvador Díaz Mirón, número 140, en la colonia Santa María la Ribera. Es decir, muy cerca del Metro Buenavista, como a 2-3 cuadras, o también se puede llegar por el Metro San Cosme. Nada más que ahí está un poquito más complicado, pero de hecho está cerca, ¿no? Esto es en la delegación Cuauhtémoc, para quien no sepa. También tenemos teléfonos, que es el 56 82 79 69. Repítenoslo. 56 82 79 69. El 55 47 86 39. Y también tenemos el 55 43 47 00. También tenemos contacto por correo electrónico. El correo es adivac@adivac.org. Muy sencillo para pues que las personas lo puedan recordar fácilmente. Tenemos página de internet, que si buscas en Google Adivac es la primera que sale. Tenemos Facebook, donde hay contacto directo con las personas, publicaciones, tratamos de actualizar constantemente. Ahí también en el Facebook publicamos nuestros eventos, como son diplomados. Recientemente, pues como estamos en nuestro 25 aniversario, hemos estado publicando eventos mensuales en pro de esto. De hecho, nuestro aniversario final es el 22 de noviembre en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en donde vamos a festejar los 25 años de trayectoria de Adivac. Pues muchas felicidades. Muchas gracias. De hecho, pues también es importante reconocer este trabajo, porque pues ya son 25 años, lo cual pues pocas asociaciones logran, ¿no? Sí, la verdad es que es bastante complicado para una asociación civil mantenerse vigente por el tema de los recursos, sobre todo. Sí, más tratando un tema que se puede considerar tabú. Sí. Pues es mucho más difícil. Es un trabajo que pues de la directora ha hecho de mucho, y también las personas que trabajan cada día en Adivac, porque cabe aclarar que la mayoría de los psicólogos que trabajamos ahí, psicólogas, somos voluntarios. Es decir, no se recibe como tal una paga, sino que las personas que trabajan ahí trabajan de manera voluntaria con el fin de pues de poder acompañar a las personas que viven esta problemática. Mira, tenemos una pregunta anónima. Dice: sospecho y he visto publicaciones muy explícitas de mi amiga. Creo que está siendo víctima de trata sexual. ¿Qué puedo hacer? Pues mira, lo principal pues sería poder hablar con ella directamente, ¿no? Que esta persona siendo amiga de esta chava, de esta joven,
pues que estableciera el contacto con ella y viera qué está pasando, porque realmente pues abrir una situación de esta va a ser muy difícil, también porque con lo que te mencionaba, pues las personas que están viviendo trata, inclusive pues en este sentido son muy cerradas a hablarlo con otras personas por todo lo que ya viven, ¿no? Uh-huh. Entonces tal vez pues mostrarse como en un sentido como una mano amiga, como un amigo o amiga cercano, y poder hablar de ello, y pues si ve que está realmente viviendo esto, pues canalizarla a alguna de las instituciones, puede canalizarla con nosotros y entonces podemos ver qué podemos hacer al respecto. Puede canalizarse con Infancia Común, puede ir directamente al CTA, que también se puede buscar su página en internet, si lo buscan así CTA, y pues tratar directamente esta problemática, porque pues si cae en esto se puede complicar mucho más. Digo, las personas que viven trata también pueden ser vendidas a otros lugares, entonces sí es importante que pues se muestre como una mano amiga y que trate también de escucharla abiertamente, ¿no? Es decir, no con prejuicios, no tratando de discriminar en ese sentido, porque sabemos que tenemos nuestra propia gama de prejuicios y estereotipos ya atrás de nosotros, pero pues si realmente esta persona considera que su amiga puede estar viviendo esto, pues acercarse de una manera, tratar de no juzgar al respecto y ver qué se puede hacer y de hacerle la recomendación, ¿no? Que sea canalizada a alguna de estas instituciones. Nosotros ahorita ya dejamos el contacto, pues entonces para que pueda establecerse y con gusto podemos ver qué podemos hacer al respecto. Ok, te recuerdo el teléfono, a ti que nos estás escuchando y que nos hiciste esta pregunta, es el 5682-7969. 5682-7969. Yo tengo una pregunta rápida sobre esto. ¿Qué pasa si su amiga no le quiere contar nada? ¿Hay alguna otra forma de abordar el asunto? Pues en ese sentido tendríamos que ver cuáles son las redes de apoyo de ella, ver si existe alguien que tenga la confianza de ella, porque también pues el otro problema es que también pues son cosas muy ocultas, ¿no? Uh-huh. Muchas veces están en las redes sociales, pues tratar de indagar al respecto de una forma que tampoco se acose a la persona en este sentido, porque pues muchas personas lo pueden percibir como algo muy violento y mostrarse en una postura agresiva al respecto. Entonces, pues es necesario checar cuáles son también los medios de apoyo de que ella tiene. Si digamos con esta persona no se quiere acercar, decirle no, pues acércate, digamos, con tu mamá que le tienes la confianza con esta persona, o inclusive pues pedirle que tal vez asista a algún proceso terapéutico para que en este sentido pues se aborde este tema y que pues ya queremos que pues también las personas, los psicólogos o psicólogas que se dedican a esto pues tienen esta apertura ética y entonces canalizarán al lugar correcto en este sentido y no simplemente se quedarán con la persona nada más en este aspecto. Ok, pues muchas gracias. Estamos casi terminando el programa, nos queda un minuto. Te voy a pedir que me ayudes a leer los saludos que tenemos, como cada semana. Uh-huh. Los vamos a decir bien rápido. Yo me echo los primeros y luego tú te echas los otros. Claro. Le mandamos saludos a Monse de la Betsy, a Armando Rangel, a Adriana García, a Maitere, a Pati Olivares, a Mateo, a Angélica Maya, a Eric Campos, a Sandy BG, a Gabriela Arellano, a Olga Cádiz, a Osvaldo Castañeda, a Mayra Benítez, a Alejandra Orozco, a Luz Trujillo, a Leti Brindis, que es nuestra radioescucha más constante, ¿eh? Entonces, no solamente le mandamos un saludo, le mandamos muchos abrazos. Igual abrazos. A Milka, a Jacqueline Silva, que nos escribe desde Chiclayo, en Lima, Perú. Muchísimas gracias por escucharnos. A Cristian y Francisco Vélez. Muchísimas gracias también por estar al pendiente de este programa. Bueno, pues no sé si quieras decir algún otro comentario antes de terminar el programa. Ya nos lo acabamos, pero siempre se queda algo en el tintero. Pues nada más concientizar a la gente de que pues esto es una problemática que se presenta actualmente y que no la podemos dejar de lado y que pues se informen al respecto, digamos, inclusive tratar de no discriminar a personas que están viviendo esta situación. Pues si no van a apoyar en las causas como tal, pues simplemente ver alguna forma en la que pueden apoyar. Y desde las redes sociales se puede hacer mucho, aunque no se crea. En este sentido, pues también se puede promover el mensaje, ¿no? Si uno no va a apoyar, bueno, que promueva el mensaje al respecto y que pues también se pueden acercar a las asociaciones civiles, se pueden acercar inclusive desde la colectividad, que también es muy importante considerar el trabajo que hacen los colectivos, las personas que hacen fanzines, porque ese trabajo también
pues es muy directo con las personas y muchas veces pues también ayuda bastante. También mandar saludos a las personas de arriba que nos están escuchando. Bueno, pues muchísimas gracias. Esta fue nuestra emisión número 39. La próxima semana vamos a tener el tema de tolerancia, un paso hacia el trato igualitario. Me despido en nombre de Patti, que está en redes sociales. Luis está en controles técnicos. Nuestro productor está allá atrás, se llama Israel Mondragón. Yo soy Alma Navarro, soy de la Coordinación Académica de Políticas Públicas y Legislativas del COPRED y les esperamos la próxima semana con un tema también muy interesante. Muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego. Factor Común fue una producción radiofónica coordinada por la Red Ciudadana por la Igualdad y la No Discriminación, REDSI, y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED. Y recuerda, lo más importante es una sociedad organizada y sin discriminación. Pasa la voz, estamos transmitiendo desde las redes sociales, y si tienes internet, nos escuchamos la próxima.